Bueno, volvemos con la segunda parte de la clase de introducción a la ultrasonografía crítica en kinesiología. Ya vimos en la primera parte la potencialidad de esta herramienta en el uso a nivel de ecografía pulmonar, ecografía diafragmática. En esta segunda parte vamos a ver un poco lo que es ecografía muscular, su uso en la vía aérea y en el corazón y su relación con el uso de la ecografía y la ventilación mecánica. Con respecto a la vía aérea, ya he descrito bastantes trabajos sobre el uso de la ecografía en el manejo de la vía aérea, a pesar de que uno puede imaginar que hay una dificultad previa por el hecho de que en la vía aérea hay demasiado aire y eso es una imposibilidad para el ultrasonido. Sin embargo, he descrito varios cortes y su relación con la ecografía. Este es un claro ejemplo, donde ya está estudiada la anatomía de la perfección y los respectivos cortes a diferentes alturas que se pueden conseguir con la ecografía de la vía aérea. En este caso vemos el piso de la boca, ¿sí? El hueso hioides, esta imagen hipericoica blanca, ¿sí? Con toda una sombra acústica posterior. Y acá vemos las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales en abducción y aducción, abiertas y cerradas. Esto es una aproximación que nos da la ecografía para ver la indemnidad de las cuerdas vocales. En mi práctica diaria es una costumbre ya que antes de hacer un Blue test, yo realizo este tipo de ecografía para ver si las cuerdas vocales se encuentran indemnes. Caso contrario, yo directamente no hago el Blue test, porque eso meterle al paciente una iatrogenia. Entonces, de esta manera me aseguro que las cuerdas vocales cumplan su función y que se cierren por completo cuando le digo al paciente que haga algún ejercicio voluntario. Fíjense en la ecografía, esta imagen de la vía aérea, cómo se le pide al paciente que diga una letra y que cierre las cuerdas vocales como se cierran perfectamente, ¿sí? También podemos utilizar la imagen ecográfica para ver si el tubo está bien posicionado, ¿no? En el caso de un paciente intubado. Esas son las dos cuerdas vocales. Y esta vibración es la que ofrece el paso del aire. En este caso, el tubo estaba salido, estaba en las puertas de las cuerdas vocales, y en cada inspiración que ofrecía la máquina, las cuerdas vibraban. De esta manera se puede ver que realmente el tubo endotraqueal estaba fuera de lugar y que era necesario progresarlo. También tiene otros usos interesantes. En el caso de la vía aérea se puede medir el diámetro transversal y de esa manera elegir cuál es el mejor tubo endotraqueal que puede usar el paciente, ¿sí? En el caso de un paciente con obstrucción al flujo aéreo, elegir el tubo más grande posible es de suma importancia. Acá lo que vemos es un corte longitudinal. Esta imagen blanca, esta línea blanca, es la posición del tubo endotraqueal, ¿sí? Y todos estos anillos son los anillos traqueales, ¿sí? Habíamos mencionado previamente que también se podía utilizar el ecógrafo para el manejo ventilatorio. Está en fase experimental, pero se está realizando demasiados estudios sobre el uso de maniobras de reclutamiento pulmonar guiadas por ultrasonido. Este es un caso de revisión. Vemos una tomografía donde está el pulmón derecho completamente velado y ocupado, ¿sí? Después del ingreso a la emergencia. Acá vemos la consolidación, ¿sí? En este caso estos puntos blancos y pericoicos hablan de lo que es microtelectasias, el signo de consolidación. Este signo de desgarro que vemos por aquí habla claramente de una neumonía, ¿sí? Y la telectasia consecuente que la rodea. Y acá lo que vemos es cómo este signo del desgarro va desapareciendo a medida que va aumentando la PIP. En el cuadro número A vemos la imagen pulmonar con una PIP de 5 centímetros de agua. En el cuadro B el operador ya utiliza una PIP de 20 centímetros de agua. En el cuadro C utiliza una PIP de 30 centímetros de agua. Y en el cuadro D utiliza una PIP de 40 centímetros de agua y vemos cómo todos estos puntos blancos que marcan la telectasia y broncogramas aéreos han desaparecido casi por completo, ¿sí? Es muy distinta la imagen D,
¿sí? Donde se utilizan 40 centímetros de agua para reclutarlo, con respecto a la imagen A, donde solo tiene una PIB mínima de 5 centímetros. Así quedó después el pulmón, ¿sí? Las maneras de reclutamiento. Ahora le vamos a mostrar una experiencia propia del Hospital Rivadavia, que pude realizar un día de guardia. Todo esto blanco que está por acá es signo de consolidación. Era una paciente femenina de 40 años, en RM, séptica, con un shock avanzado, practicando lo que es ecografía y escaneándola. Notamos de esto y se me ocurre hacer una maniobra de 40-40. Vemos cómo ha desaparecido todos los signos de atelectasia. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de vuelta. Les pido por favor que miren, esto es la base del pulmón, esto sería el diafragma, esto blanco que está por acá, son zonas atelectasiadas, ¿sí? Y realizamos una maniobra de 40-40 guiada por ecografía. De esta manera vemos que no solo vemos que la maniobra funciona y que la atelectasia desaparece, sino que después, más tarde en la noche, vuelvo a escanear el mismo lado para que la atelectasia no haya vuelto a aparecer, para que la PIB con que la dejé a la paciente haya sido suficiente para sostener el pulmón abierto. Fíjense cómo ha desaparecido todo. Pasa en líneas A, líneas horizontales. Eso significa que hay aireación pulmonar. ¿Sí? Hay muchos trabajos que también estiman el esfuerzo de respiración durante la ventilación invasiva. ¿Sí? Se pone el traductor de este lado, de esta manera, en la zona de oposición, donde el diafragma está bien paralelo al tórax. Y lo que se hizo fue sacar la fracción de acortamiento y se lo puso respiración espontánea con 5 presiones de soporte, 10 y 15. Vemos cómo esta fracción, que tiene una clara correlación con la fuerza diafragmática, va descendiendo, ¿sí? Es lógico, a mayor presión de soporte, mayor asistencia y menor esfuerzo diafragmático. Y acá lo vemos con otro tipo de... Esto es un índice de presión transpulmonar diafragmática de manera invasiva, y esto es con el índice de fracción de acortamiento sacado con ultrasonografía. Vemos el mismo resultado, ¿sí? Hay una relación directa entre el descenso de la fracción de acortamiento y el aumento de la presión de soporte, ¿sí? Acá comparado acá arriba con la presión transdiafragmática, se mide de manera invasiva. Esto es lo que se hablaba de una fórmula de fracción de acortamiento, ¿sí? Mide la posición del diafragma en la contracción y en la relajación, ¿sí? Tenemos grandes autores acá que mencionan estos trabajos, Laurent Broglie y Arnaud Tillet. También la ultrasonografía diafragmática nos permite ver el esfuerzo en pacientes que están bajo asistencia mecánica ventilatoria, ¿sí? En este caso el estudio es al revés. Acá lo que mide es la excursión diafragmática y lo que se hace es ir bajando el soporte, y fíjense cómo de a poquito va aumentando la excursión diafragmática, ¿sí? Y acá lo que hacen es medir la fracción de acortamiento y fíjense cómo a medida que se le saca el soporte aumenta la fracción, por ende aumenta la fuerza que realiza el diafragma para cada contracción. Es más notorio cómo aumenta la fuerza que cómo aumenta la excursión. Como les había mencionado antes, hay varios trabajos que hablan que la ecografía diafragmática puede ser un nuevo índice de discontinuación de la ventilación mecánica, ¿sí? Se toma como punto de corte en este caso a capacidad máxima el 36% de fracción de acortamiento. El grupo que falló, en este caso, tiene menos de 0,3 o 30% a capacidad pulmonar máxima, ¿sí? Y el grupo que salió exitoso tienen todos arriba del 36%. Ese es el punto de corte generalmente. Acá hay otro trabajo que habla sobre la evaluación del diafragma, ¿sí? Comparado con una estimulación frénica. Así hay un montón de trabajos.
Uno de los aspectos más importantes que nos ofrece la ecografía también es la posibilidad de hacer ecocardio, ¿sí? La evaluación del corazón. La misma es sobre todo cualitativa, ¿sí? Uno ve el corazón y ya sabe si el corazón está funcionando bien o si está funcionando mal. Ahora le voy a mostrar un corazón que está funcionando bien y que tranquilamente cuando uno ve eso puede después decidir la extubación. Fíjense esta imagen. Esta es una vista a 4 cámaras donde se ve el corazón que está funcionando bien, las válvulas abren bien, la contracción son simétricas en todos los aspectos del corazón, ¿sí? Ahora fíjense en la imagen que siguen, que con esa imagen ustedes se animarían a extubar un paciente. Fíjense cómo el corazón perdió la simetría, este ventrículo está bastante dilatado, las válvulas no se abren bien, hay una mala relajación diastólica, ¿sí? Un paciente con este tipo de imagen cardíaca es inextubable, ¿sí? Tiene una mala función ventricular y diastólica. Y esto es simplemente visual, simplemente cualitativo, sin grandes complicaciones. Otra medida interesante que nos da la ecografía es la posibilidad de medir la vena cava inferior, ¿no? Uno mide la vena cava en el trayecto de la vena cava intrahepático, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa saber cómo está la vena cava? Porque hay una relación directa entre el exceso de administración de fluidos con la distensibilidad de la vena cava. Una vena cava inferior que no colapsa y que no tiene cambios en su diámetro en diferentes tiempos del ciclo respiratorio, me habla de un exceso de volumen. Fíjense, acá está el corazón derecho, es una vena cava, ¿sí? Fíjense cómo el diámetro no cambia entre la inspiración y la expiración. Todo esto que lo rodea en la vena cava es hígado. Claramente, cuando yo me encuentro con un paciente así, rápidamente me doy cuenta de que hay un exceso de administración de fluidos. Suele pasar en pacientes en terapia intensiva, debido a que se ponen oligúricos, suelen tener balance positivo. Cada vez que el paciente se choca un poco, el médico decide administrar fluidos antes de poner un vasopresor, pero van pasando los días de ventilación mecánica y el paciente va acumulando balance positivo. Entonces, cuando uno hace la medición del intravascular, cuando uno revisa la vena cava inferior, se encuentra con esta vena cava totalmente dilatada al ingreso del corazón derecho, y uno que tiene que hacer rápidamente es ir a buscar el pulmón, porque seguramente si esta vena cava está así, uno en el pulmón va a encontrar muchas líneas B. Esto significa que va a haber edema pulmonar. Así que una vez que uno ve esto, tiene que ir al pulmón y capaz que vea esto. Presencia de líneas B. Entonces ya estamos hablando de que el exceso de líquido es nocivo para el paciente, que habría que cortarlo inmediatamente, que habría que tratar de anticipar un balance negativo, sacarle el agua del pulmón, sacarle agua al paciente, cortar las expansiones mal administradas, ¿sí? Entonces un paciente en sala, como me ha pasado varias veces, lo encuentro con la vena cava dilatada, voy al pulmón y encuentro este patrón de líneas B, obviamente es un edema agudo de pulmón que requiere ventilación mecánica no invasiva. En el año 2016 salió este artículo de Paul Mayo y Giovanni Volpicelli, que son dos referentes de lo que es la ultrasonografía crítica, que habla de la evaluación ultrasonográfica durante el proceso de weaning. Hablan de medir el corazón, el diafragma, la pleura y el pulmón. Esto fue antes de que nosotros diéramos el segundo curso. Entonces nos permitió darnos cuenta de que el norte que habíamos establecido como metas a alcanzar por el kinesiólogo que hace ecografía estaba bien tomado. Nosotros debemos saber todo esto para evaluar la integridad del proceso de weaning, ¿sí? No podemos estudiar a un paciente sin saber cómo está el corazón, no podemos estudiar al paciente sin ver cómo está el pulmón, no podemos estudiar a un paciente sin ver cómo está el diafragma, cómo se mueve, ¿sí? El trabajo, de manera resumida, habla de hacer una ultrasonografía previa a la prueba de respiración espontánea para detectar pacientes de alto riesgo, ¿sí? Hacer una ecocardiografía y medir
la posibilidad de reclutamiento del pulmón, ¿sí? Que no pierda parte del pulmón aireado, ¿sí? En el caso de uno detecte pacientes de alto riesgo cardíaco, manejar la posibilidad de extubarlo a ventilación no invasiva. Durante la prueba de respiración espontánea, este trabajo habla de que no haya zonas de reclutamiento pulmonar y de ver y medir la evaluación diafragmática. Y luego la extubación, si ha fallado el paciente, encontrar las causas, ¿sí? Ver hacer ecocardio y otra vez medir la posibilidad de reclutamiento del pulmón. Evaluación y toma de decisiones, otra de las áreas que habíamos hablado que se pueden hacer con la ultrasonografía, ¿sí? Es importantísimo para nosotros medir y mensurar lo que es la pérdida de masa muscular en el paciente crítico. Sabemos que eso es muy importante y que suele ocurrir. Fíjense acá en la imagen de la izquierda, en la primera imagen de la izquierda, lo que estamos viendo es la zona transversal del recto femoral en el primer día de ventilación mecánica, ¿sí? Y acá vemos su imagen, su microimagen, su imagen microscópica, y esta, la imagen de la derecha, es el mismo recto femoral al 10º día de ventilación mecánica. Fíjense cómo ha cambiado la sección transversal del músculo. Esto nos permite mensurar tanto la pérdida de masa muscular como la ganancia de masa muscular después de un proceso de rehabilitación. Evaluación y toma de decisiones. El protocolo Blue, que habíamos hablado un poco antes en otra clase, y el protocolo FALS, ¿sí? El protocolo Blue lo que habla es de, en un paciente con disnea, encontrar la causa de la disnea. Este protocolo menciona que puede encontrar el 90% de las causas de disnea, que básicamente se dividen en un par de entidades nosológicas, como pueden ser edema pulmonar, embolismo pulmonar, neumonía, poco asma y neumotórax, ¿sí? Y el protocolo FALS, que es un protocolo que lo que hace es mencionar y descubrir mediante la administración de fluidos cuál es el origen del shock, ¿sí? Si el shock es obstructivo, distributivo, ¿sí? o congestivo. Como se habíamos hablado antes, esto es lo que ya vimos: evaluación del diafragma, evaluación de la vía aérea, la toma de decisiones, el manejo ventilatorio. Ahora, ¿es difícil aprender esto? ¿La curva de aprendizaje es muy complicada? Bueno, esto por suerte ya está estudiado, ¿sí? Y lo hicieron en Norteamérica, donde agarraron varios terapistas respiratorios y les enseñaron el uso de la ultrasonografía crítica. Fueron 11 kinesiólogos. Entonces, lo primero que se midió fue el porcentaje de asistencia para hacer ultrasonografía. Obviamente en las primeras imágenes ecográficas utilizaron un alto porcentaje de asistencia, pero cada vez que iban avanzando, iban adquiriendo experiencia, cada vez solicitaban menos ayuda, ¿sí? Para realizar ecografía. Fíjense cómo después de la 12ª ecografía ya no solicitaban asistencia para colocar bien el traductor, para buscar lo que querían buscar, ¿sí? Era realmente rápido. Ahora, esta falta de asistencia después de la 12ª ecografía, ¿tiene relación con los hallazgos? ¿Realmente lo que encontraban era válido? Bueno, eso también se estudió. Y fíjense cómo, al principio, entre un grupo experimentado y este grupo de kinesiólogos que aprendía ecografía, cada vez iban aumentando más el porcentaje, ¿sí?, de eficacia en el diagnóstico de lo que encontraban, ¿sí? Fíjense que a partir de la 12ª ecografía directamente tenían un porcentaje cercano al 100% entre lo que el hallazgo y lo que ellos creían que era. Después luego el grupo experimentado revisaba los hallazgos y confirmaba o no el diagnóstico que habían hecho previamente los kinesiólogos, ¿sí? Fíjense que es bastante fácil que es esto. Obviamente lleva su estudio, lleva sus horas de vuelo, ¿sí? Pero no es imposible ni inalcanzable. Es una herramienta sencilla, económica, presente en la mayoría de las terapias, ¿sí? Hoy hay muchísimas terapias intensivas que cuentan con un ecógrafo, incluso aquellas terapias intensivas que cuentan con un ecógrafo y todavía no encuentran con un operador,
para que lo utilice todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Recuerden la página de nuestro curso, www.kinesio-respiratorio.com. Nos estamos viendo. Saludos.